Listo, ahora sí. Entonces, empieza Adrián. Se creerá verdaderamente que tengo una confianza presuntuosa en el principio de la selección y natural al no admitir que estos hechos maravillosos y confirmados aniquilen de una vez mi teoría. En el caso más sencillo de insectos neutros, todos de una casta que, en mi opinión, se ha hecho diferentes neutros, todos de una casta. No, se han hecho, podemos, se, ha- se han hecho diferentes mediante selección natural de los machos y hembras, que cuando podemos, por la analogía con las variaciones ordinarias, llegar a la conclusión la conclusión de que las, que las sucesivas y pequeñas variaciones útiles no aparecieron al principio en todos los neutros del mismo nido, sino solamente en unos pocos, y que por la por la supervivencia de las sociedades que tuviese que hembras que produjesen produjesen el mayor número de neutros con la modificación ventajosa, llegaron por fin todos los neutros a estar caracterizados de este modo. Según esta opinión, tendríamos que encontrar accidentalmente en que el mismo nido, en el mismo nido, insectos neutros que presentase gradaciones de estructura mismo. Y esto es lo que encontramos. Y aún no es rara vez, si no consideramos que pocos insectos han sido cuidadosamente estudiados fuera de Europa. Mister, 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 profesor, hay que... Un momentito, eh, Adrián. Ya, ¿no? Cuando son nombres les dije que las letras que están abreviadas ya no las digan, ¿ya? Ya no las lean. Lo otro, eh, trata de no regresar. Por ejemplo, dices, estudiados fuera de Europa, y tal vez piensas que te has equivocado, qué sé yo, y repites de nuevo la palabra. Ya no, ¿listo? Te quedas ahí, importa, hazle un pause y lee muy bien la palabra y recién o sea, es decir, visualiza bien la palabra y recién la pronuncias, ¿listo? Por ejemplo, a ver, digo, pocos, no importa pausadamente, pero la palabra repítela en una sola, no con sílabas, pocos, ¿no? Pocos insectos han sido
cuidadosamente estudiados fuera de Europa. Mira, yo lo he estado diciendo despacio, pero al momento de leer una palabra la hago de una sola. Ya no estoy silabiando. Cuidadosamente. Si no, leo esta palabra. Ya la visualicé, entonces la leo. Cuando la estoy leyendo, ya estoy visualizando la siguiente, porque ya ustedes conocen la palabra, pues, ¿no? A menos que sea en inglés, ahí sí ya es diferente, es difícil. Pero ya conocen, pocos. Conocen las letras, conocen la palabra, conocen la pronunciación. Entonces, mientras estás ya leyendo, a la siguiente estás visualizando. Poco a poco va a ser más rápido, se te va a hacer. Pero eso es con tiempo y con dedicación también. Y hábito, pues, ¿no? Seguir, para eso son los ejercicios de lectura. Entonces, en el caso en que ya conocemos las palabras, lo hacemos más rápido, pues más rápido practicamos la visión panorámica. Hay algunos que ya miren, pueden mirar todo ello. En uno solo leen todo esto. Es decir, en 2 miradas ya leyeron un renglón. Son los que leen lo que hacen perdón, lectura veloz. Pero ya creo que les había dicho alguna vez que si es bien cierto, se puede leer, hay lectura veloz. El detalle es que hay libros en que no se deben leer de esa forma, porque se tienen que entender bien el texto. Por ejemplo, los libros de filosofía. Eso no lo vas a leer así. Un libro de literatura todavía, y esto, lo puedes leer de esa forma. Entonces, pocos insectos han sido cuidadosamente estudiados fuera de Europa. Por eso si te haría leer todo un texto algo de 3 veces, ya lo leerías rápido porque ya sabes las palabras. Entonces, lo que falta solamente es práctica. Lo que vas a hacer, como te dije, primero visualizas bien. Yo no estoy pidiendo que leas rápido, sino simplemente que lo pronuncies bien. No lo silabes. Silabiar es así. Pocos insectos. Cuanto es más larga la palabra, todavía se va a notar más. Entonces, lo que tienes que hacer es visualizar bien la palabra. Ya al momento que lo estés leyendo, te estás visualizando la siguiente, porque ya has reconocido. Pocos insectos han sido cuidadosamente estudiados fuera de Europa. Bueno, se me va rápido, ¿no? Más fácil es todavía de una sola sílaba. Pero así con bastante práctica vas a poder ya no silabear. Pero, como te dije, intenta ya no repetir la palabra, a menos que te hayas equivocado. Y no es necesario que tú te des cuenta, porque cuando ustedes se equivocan, ¿qué hago yo? Es sombrear, ¿no es cierto? Ya no sería necesario que retrocedas. ¿Listo? ¿Adrián? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, empieza de acá. Mr. Cheatsmith, Smith, Smith. Smith ha demostrado que las neutras de varias hormigas de Inglaterra difieren entre sí sorprendentemente en tamaño y a veces en color, y que las formas extremas pueden enlazar mediante individuos tomando del mismo hormiguero, tomados del mismo hormiguero. Yo mismo he comprobado gradaciones perfectas de esta clase. ¿Te das cuenta? Estabas bien, pero acá ya un poquito que otra vez has deletreado. Primero, por eso estoy diciendo, no vayas a velocidad primero, no vayas simplemente a velocidad. Tú lee tranquilamente, ya te dije. Yo no estoy tomando evaluación de... Es más, lo que estoy haciendo de esa evaluación ya dejémoslo a un costado. Concéntrate
en que visualices bien la palabra y lo leas en uno solo. Es decir, por ejemplo, acá lo visualizas, ya ya has reconocido la palabra, entonces, y te vas a la siguiente para leer. Mientras estés leyendo esta, porque ya la has reconocido, ya estás visualizando la siguiente. Es decir, lo visualizaste y empiezas a leer comprobado y ya estás mirando la siguiente. Gradaciones, estás mirando la siguiente. Perfectas de, en este caso ya, otra vez empiezas, de esta clase. A veces ocurre que las obreras de tamaño máximo o mínimos son más numerosas, y así. Yo mismo estoy equivocado porque poco a poco lo estoy haciendo. En todo caso, tú, como te dije, visualiza bien la palabra, poco a poco después empiezas a hablarlo. Lo conoces y empiezas. No estoy diciendo que vayas a toda velocidad, pero pronuncia bien la palabra, sin deletrear. ¿Listo? Perdón, sin silabear. A ver, empieza de acá. A veces ocurre que las obreras de tamaño máximo o mínimo son las más numerosas o que tanto las grandes como las pequeñas son numerosas, mientras que las de tamaño intermedio son escasas. Formicas Brava tiene obreras grandes y pequeñas con un corto número de tamaño intermedio. Y en esta especie, como ha observado Mr. Smith, Smith, como una S. Smith, las obreras grandes tienen ojos sencillos, océalos, ocelos, los cuales aumenta pequeños, aunque pequeños, pueden distinguirse claramente, mientras que las obreras pequeñas tienen sus ocelos rudimentarios. Habiendo disecado cuidadosamente varios ejemplares de estas obreras, puedo afirmar que los ojos son muchos más rudimentarios en las obreras pequeñas de lo que puede explicarse principalmente por su tamaño proporcionalmente menor. Y estoy convencido, aun cuando no me aún no me atrevo a afirmarlo tan categóricamente, que las obreras de tamaño tan categoría A ver, otra vez. ¿eh? Por eso, ya ves, por eso te dije. No lo pronuncies, visualízalo bien y recién abras la palabra. Porque si tú te sigues trabando ahí te vas a trabar y más te vas a confundir. Mejor lo visualizas bien en tu mente y a ver qué es, no importa si es posible lo deletreas. Reconoces bien la palabra y recién la dices, categóricamente. Listo, ¿ya? A ver, sigue. Categóricamente. Que las obreras categóricamente. Que las obreras de tamaño intermedio tienen sus ocelos
de condición exactamente intermedia. De modo que en este caso tenemos en el mismo hormiguero dos grupos de obreras estériles que difieren no solo por su tamaño, sino también por sus órganos, por sus órganos de la vista. Aunque están enlazadas por un corto número de individuos de condición intermedia, podría divagar añadiendo que si las obreras pequeñas hubieran sido las más útiles a la comunidad y hubieran sido seleccionados continuamente aquellos macho y hembra que producían machos y hembras que producían obreras cada vez más pequeñas, hasta que todas las obreras fuesen de estas condiciones, fuesen de esta condición. En este caso, hubiésemos tenido una especie de hormigas con neutras casi de la misma condición que las de mírmica, Pues, pues las obreras de mírmica no tienen ni siquiera rudimentos de ocelos, aun cuando las hormigas machos y hembras de este género tienen ocelos bien desarrollados. Puedo citar otro caso, tan confiadamente esperada yo encontrar accidentalmente gradaciones de estructuras importantes entre las diferentes castas de neutras en las mismas especies, que aprovecha gustoso diferente el ofrecimiento hecho por Mr. Smith de numerosos ejemplares de un mismo nido de la hormiga cazadora ya muy bien. anoma. Otra vez, ¿ya ve? Estás regresando. Visualiza, no importa despacio, ya te dije. Otra vez estás silabeando. Tienes que leer de uno solo. Hormiga. No lo silabes, ¿ya? Todas las palabras, no solo esto, todas las palabras. De uno solo. Por eso te dije, visualiza bien y recién la lees. ¿Ya? Poco a poco. Vas a ver que después, apenas vas a empezar ya a tener más confianza, vas a empezar a leer todas bien, sin silabear. Otra vez, sigue. Hormiga cazadora anoma de África Occidental. El lector apreciará quizá mejor la diferencia en esta obrera dándole yo, estas obreras dándole yo, no las medidas reales, sino una comparación rigurosamente exacta. La diferencia
era la misma que si viésemos hacer una casa de una cuadrilla de obreros. Hacer una casa de cuadrillas de obreros, de los cuales unos tuviesen 5 pies y 4 pulgadas de altura, y otros 10 y 6 pies de altura. Pero tendríamos que suponer, además, que los obreros más grandes tuviesen la belleza 4 veces, la cabeza 4 veces, en lugar de 3. Mayor que la de los pequeños, y las mandíbulas casi 5 veces mayor las mandíbulas. Además de los hormigas, las mandíbulas casi 5 veces mayores. Las mandíbulas, además de la hormiga obrera, de las hormigas obreras, de los diversos tamaños, diferían diferían prodi- prodifi- A ver, prodigioso. otra vez, ¿eh? Te estoy diciendo. No trates de pronunciar. Primero visualiza bien. Cuando en tu mente has visualizado, has reconocido toda la palabra, recién la hablas, recién la hablas, pues la pronuncias la palabra. Estás tratando de prodigio, o sea, no. Mejor en tu mente, a ver, la visualizas bien, en tu mente la has pronunciado y recién la vas a hablar o pronunciar con tu voz. Prodigiosamente, listo. ¿Ya? A ver. Prodigiosamente, en forma y la figura de números de los dientes. Pero el hecho que no nos interesa es que, aun cuando las obreras pueden ser agrupadas en castas de diferentes tamaños, hay, sin embargo, entre ellas gradaciones insensibles, los mismos que entre las conformación, lo mismo que entre la confirmación tan diferente, conformación tan diferente de sus mandíbulas. Sobre este último punto abro confiado, pues Sir Luke Brooks me hizo dibujos con la cámara clara de la mandíbula que dice que de las mandíbulas que dice que la de obreras de diferentes tamaños. Mr. B. Bates, en su interesante obra Nautilus on Naturally of on the Amazon. en Amazon, han descrito casos análogos. Muy bien, hay un momentito. Ya. Miren, hay una cosa que bastante es donde no la pronuncias. Los plurales. Es bastantes veces he visto en toda la lectura. Ya tienes que tener cuidado eso. Por eso te digo, primero tienes que visualizar. No te vayas, no leas rápido. Primero lee, reconoce poco a poco. Pronuncia bien cada palabra, reconoce bien cada palabra y recién la pronuncias. No quieres leer rápido en una sola. Primero, poco a poco. Por ejemplo, otra vez repito. Sobre este último punto,
Hablo confiado. Pues, Sir Bob me hizo dibujos con la cámara clara. Es muy diferente a leer. Sobre este último punto, claro, tú lo haces un poco más rápido, pero por eso es muy diferente a silabiar a leer toda una palabra, ¿ya? Por eso primero tienes que visualizar. Ya se visualice, ya tengas práctica en visualizar rápido las palabras, vas a empezar a leer cada vez más rápido y bien. Las mandíbulas, además, las hormigas obreras de los diversos tamaños diferían prodigiosamente en forma y en figura y en número de dientes. Pero el hecho que nos interesa es que, aun cuando las obreras pueden ser agrupadas en castas de diferentes tamaños, hay, sin embargo, entre ellas gradaciones insensibles, lo mismo que entre la conformación tan diferente de sus mandíbulas. Sobre este último punto hablo confiado, pues Sir Lubbock me hizo dibujos con la cámara clara de las mandíbulas que disequé de obreras de diferentes tamaños. Victor Bates, en su interesante obra Naturalist of the Amazon, ha descrito casos análogos. ¿Listo? Eh, a ver, ¿con qué nos quedamos? Siguiente, muy bien, Adrián. Ahora vamos a ver el siguiente. A ver, voy a preguntar, chicos. ¿Seguimos con esta evaluación o lo dejamos en suspenso? Para que poco a poco empiecen con confianza las siguientes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están ahí? ¿Respiran o no respiran? No sé, profe. No, profesor. Vamos a dejarlo en suspenso por el momento, ¿ya? ¿Listo? Pero en su caso de ustedes, tanto Ludwig y Diego, ustedes van a empezar a leer un poquito más rápido. ¿Listo? En caso de Adrián, cosa que ya él también les va a seguir, van a ver. Recuerden, bueno, no sé si Ludwig se recuerda cuando estábamos con eh, Randy. Randy también estaba un poquito al inicio. Ya después empezó a desarrollar bien la lectura. No sé si te recuerdas, Ludwig, ¿cierto? ¿Sí o no, Ludwig? Sí, profesor. Siendo sincero, también leamos menos. Al inicio también ustedes estaban así deletreando, pero no tanto tampoco, ¿no? Por ejemplo, Estefano tenía un tono de voz diferente, entonaba diferente, y después ya cambió el tono de voz, le daba un tono ya más de lectura, pues, se dan cuenta la diferencia. Además de lo que hacía de imitación de voz, ya eso es aparte, eso no tiene que ver, eso ya es parte de su gracia. Entonces, todo esto es un desarrollo, un proceso, poco a poco. Si antes quizá, a veces sucede que si antes quizá estábamos bien, pero ahora hemos retrocedido es porque a veces no tenemos la práctica, pues, ¿no? Y eso se hace con práctica. No crean que yo también ustedes en grado que están ahora leen mucho mejor de lo que yo leí antes en su año, en sus años de ustedes. En todo caso, en la edad que ustedes tienen ahora, yo leía pues grave. Leía en voz silenciosa, pues no leía en voz alta. La voz alta les ayuda, por ejemplo, a poder pronunciar bien. Acá miren, justo en esta evaluación, voy a buscarlo ya. Acá está el lo voy a mostrar. Listo. ¿Se ve el Excel? Sí, profesor. Ya, un momentito. ¿Dónde está?
Acá está. Acá, por ejemplo, tenemos un ítem, por ejemplo, si vocaliza bien, por ejemplo, bla, gro, tri, bla. No todos hemos hecho bien los ejercicios. A veces no las pronunciamos bien también. Eso son lo que se llaman las trabadas. Por eso no se lo ha trillado, agreste, blanquear. Y si ahora no practicamos, tengo una docente, es psicóloga todavía, no pronuncia bien, es la tri, la tra, tri, tri, tru, una trabada, estas trabadas. Lo que hace es cambiarla por una pla. ¿Cómo van a practicar? Esto ya es, uno es con bastante lectura, el otro es hacer las trabalenguas. No todos podemos pronunciar de esa forma, pues, ¿no? Claro que también la lectura que estamos haciendo se les va a ayudar, pero es más haciendo los trabalenguas. Por el momento vamos a dejarlo en suspenso esta evaluación, pero cada vez que les diga, por ejemplo, a Ludwig y a Diego, a ustedes, tienen que leer un poco más rápido. ¿Listo? Eso ya voy a ver, eso ya en una evaluación más personalizada. Entonces, ahora sí, vamos a leer un poquito menos, más o menos entre 10 minutos. Empieza, ¿quién le toca? La posición era Adrián, ahora le toca a Ludwig y Diego. Un momentito, ya voy a ver esto. Listo, empieza. ¿Se mira el libro o no? Ya empieza. Profe Ludwig, ¿no? Sí, Ludwig, dije otra, voy a repetir. ¿Eh? Adrián, ya leyó Adrián, Ludwig y Diego. Ludwig, ¿qué pasó? Salió. Entonces sigue Diego. En presente de 10 minutos, ¿no, profe? Yo lo voy a controlar, no te preocupes. Tú sigue. En presencia de estos hechos, creo yo que la selección natural, obrando sobre las hormigas fecundas o padres, pudo formar una especie que produjese normalmente neutras de tamaño grande con una sola forma de mandíbulas, o todas de tamaño pequeño con mandíbulas muy diferentes. O, por último, y esta es la mayor dificultad, una clase de obreras de un tamaño y conformación y simultáneamente una clase de obreras de un tamaño y conformación y simultáneamente otra clase de obrera de tamaño y como otra clase de obreras de tamaño y conformación. Está bien, sigue. ¿Sí? Sí. Otra clase de obreras de tamaño y conformación diferentes, habiéndose formado primero una serie gradual, como en el caso de la hormiga cazadora, y habiéndose producido entonces las formas extremas, en número cada vez mayor, por la supervivencia de los padres que las engendraron, hasta que no se produjese ya ninguna de la conformación intermedia. Mr. Wallace ha dado una explicación análoga del caso, igualmente complicado, de ciertas mariposas del archipiélago malayo que aparecen normalmente con 2, aún 3 formas distintas de hembra, y Fritz Mahler de ciertos crustáceos del Brasil que se presentan también con 2 formas muy distintas de macho. Pero este punto no necesita ser discutido aquí. Pero este asunto no necesita ser discutido aquí. Acabo de explicar cómo, a mi parecer,
se ha originado el asombroso hecho de que existan en el mismo hormiguero dos castas claramente definidas de obreras estériles, que difieren no solo entre sí, sino también de sus padres. Podemos ver lo útil que debe haber sido su producción para una comunidad de hormigas. Por la misma razón que la división del trabajo es útil al hombre civilizado. Las hormigas, sin embargo, trabajan mediante instintos heredados y mediante órganos o herramientas heredados, mientras que el hombre trabaja mediante conocimientos adquiridos e instrumentos manufacturados. Pero he de confesar que, con toda mi fe en la selección natural, nunca hubiera esperado que este principio hubiese sido tan sumamente eficaz. Si el caso de estos insectos neutros no me hubiese llevado a esta conclusión. Por este motivo he discutido este caso con un poco de extensión, aunque por completo insuficiente, a fin de mostrar el poder de la selección natural, y también porque esta es, con mucho, la dificultad especial más grave que he encontrado en mi teoría. El caso, además, es interesantísimo, porque prueba que en los animales, lo mismo que en las plantas, puede realizarse cualquier grado de modificación por la acumulación de numerosas variaciones espontáneas pequeñas que sean de cualquier modo útiles, sin que haya entrado en juego el ejercicio o costumbre. Pues las costumbres peculiares, limitadas a las obreras o hembras estériles, por mucho tiempo que pueden haber sido practicadas, nunca pudieron afectar a los machos y a las hembras fecundas, que son los únicos que dejan descendientes. Me sorprende que nadie, hasta ahora, haya presentado este caso tan demostrativo de los insectos neutros en contra de la famosa doctrina de costumbres heredadas. La ha propuesto Lamarck. Resumen. En este capítulo me he esforzado en mostrar brevemente que las cualidades mentales de los animales domésticos son variables y que las variaciones son hereditarias. Aún más brevemente, he intentado demostrar que los instintos varían ligeramente en estado natural. Nadie discutirá que los instintos son de importancia suma para todo animal. Por consiguiente, no existe dificultad real en que, cambiando las condiciones de vida, la selección natural lo acumule hasta cualquier grado ligeras modificaciones de instinto que sean de algún modo útiles. En muchos casos es probable que la costumbre, el uso y desuso hayan entrado en juego. No pretendo que los hechos citados en este capítulo robustezcan grandemente mi teoría, pero, según mi leal saber y entender, no la anula ninguno de los casos de dificultad. Por el contrario, el hecho de que los instintos no son siempre completamente perfectos y están sujetos a errores, de que no puede demostrarles que ningún instinto haya sido producido para el bien de otros animales, aun cuando algunos animales saquen provecho del instinto de otros, de que la regla de historia natural, natura non lasciat saltum, es aplicable a los instintos, lo mismo que la estructura corporal, y se aplica claramente según las teorías precedentes, pero es inexplicable de otro modo, tiende por ello a confirmar la teoría de selección natural. Esta teoría se robustece también por algunos otros hechos relativos a instintos, como el caso de especies muy próximas, pero distintas, que, habitando en partes distintas del mundo y viviendo en condiciones considerablemente diferentes, conservan, sin embargo, muchas veces casi los mismos sistemas. Por ejemplo,
Por el principio de la herencia podemos comprender qué es lo que el tordo de la región tropical de América del Sur tapiza su nido con barro. De la misma manera especial que lo hace nuestro zorzal de Inglaterra, porque los calaos de África y de India tienen el mismo instinto extraordinario de empleadar. Calaos, porque los calaos de África y de India tienen el mismo instinto extraordinario de emparedar y aprisionar las hembras en un hueco de un árbol, dejando solo un pequeño agujero en la pared, por el cual los machos alimentan a la hembra y a sus pequeñuelos cuando nacen, porque las ratillas machos troglodites de América del Norte hacen nidos de macho, cock's nest, en los cuales descansan como los machos de otras de nuestras ratillas. Costumbre completamente distinta de las de cualquier otra reconocida. Finalmente, puede no ser una deducción lógica, pero para mi imaginación es muchísimo más satisfactorio considerar instintos tales como el del cuclillo joven, que expulsa a sus hermanos adoptivos, el de las hormigas esclavistas, el de las larvas de icneumónidos, que se alimentan del cuerpo vivo de las orugas, no como instintos especialmente creados o fecundos, sino como pequeñas consecuencias de una ley general que conduce al progreso de todos los seres orgánicos, o sea, que multiplica, transforma y deja vivir a los más fuertes y deja morir a los más débiles. Hibridismo. Sigue. Hibridismo. Bueno. La opinión comúnmente mantenida por los naturalistas es que las especies han sido dotadas de esterilidad cuando se cruzan, a fin de impedir su confusión. Esta opinión realmente parece a primera vista probable, pues las especies que viven juntas difícilmente se hubieran conservado distintas si hubiesen sido capaces de cruzarse libremente. El asunto es, por muchos aspectos, importante para nosotros, especialmente por cuando la esterilidad de las especies cuando se cruzan por primera vez y de su descendencia híbrida no pueden haber sido adquiridas, como demostraré mediante la conservación de sucesivos grados útiles de esterilidad. Es un resultado incidental de diferencias en los aparatos reproductores de las especies madre. Vamos a ver, Ludwig, contigo terminamos. Sigue. Aquí, entonces, Sí, dime. tratar de este asunto sean unilateralmente dos clases de hechos fundamentalmente diferentes. O sea, la esterilidad Acá estamos. Ya está bien, esterilidad. Sí, sí, sí. de los híbridos productivos. Las especies puras tienen de las especies cuando se cruzan por vez primera y la esterilidad de los híbridos producidos por ellas. Las especies puras tienen, evidentemente, órganos de reproducción en estado perfecto y, sin embargo, cuando se cruzan entre sí producen poca o ninguna descendencia. Por el contrario, los híbridos tienen órganos reproductores funcionalmente impotentes, como pueden verse claramente por la condición del elemento masculino
tanto en las plantas como en los animales. Aun cuando los órganos formadores mismos sean perfectos en su estructura hasta donde la revela el microscopio, en el primer caso, los dos elementos sexuales, que van a formar el embrión son perfectos. En el segundo, o Se está están filtrando un sonido, Ludwig. ¿verdad? Se está filtrando un sonido fuerte ahí en tu audio, no se escucha muy bien. No se escucha, pero como estoy leyendo. A ver si yo creo que está mejor. Esta distinción es importante cuando se considera la causa de la esterilidad. Que es común a los dos casos. Probablemente se ha pasado por alto esta distinción, debido a que la esterilidad ha sido considerada de ambos casos como un don que se fuera del alcance de nuestra inteligencia. La fecundidad de las variedades. Ahora sí está peor. Ahora sí está peor. ¿Qué? Se está filtrando un sonido, parece que estás en la playa. No, tampoco, pero Me parece pizza. La verdad, está fuerte, no se te escucha poco, te escucho yo. No sé si te estoy escuchando bien. hasta no sé el audio que está prendido. No sabría decirte porque estaba bien el de Diego y de Adrián, pero el tuyo está saliendo como una brisa, ¿verdad? Como si estarías en el mar, ya suena. No sé, pues yo estoy ya. Sí. ¿Continúo o Sí. la fecundidad de variedad social? De las formas que se sabe o se cree que han descendido de antepasados comunes cuando se cruzan, y también la fecundidad de su descendencia mestiza. Es, por lo que se refiere a mi teoría, de igual Import. importancia, importancia que la esterilidad de las especies, pues ello parece constituir una amplia y clara distinción entre variedades y especie, grados de esterilidad. Empecemos por la esterilidad de las especies cuando se cruzan de su descendencia híbrida. Es imposible estudiar las diferentes memorias y obras de aquellos dos escrupulosos y admirables observadores, Correuter y Gardner, que casi consagraron su vida a este asunto, sin quedar profundamente impresionado por lo muy general que es cierto grado de esterilidad. Correuter hace la regla universal, pero luego corta el nudo, pues en 10 casos en los cuales encuentra que dos formas, consideradas por la mayor parte de los asuntos de los autores como especies distintas completamente son fecundadas entre sí. Las clasifica sin titubeos como variedades. Gardner también hace la regla igualmente universal y discute la completa fecundidad de los 10 casos del Correuter. Pero en este y otros muchos casos, Gardner se ve obligado a contar cuidadosamente las semillas para demostrar que algún grado de esterilidad. Compara Gardner el máximo de semillas producidas por dos especies al cruzarse por vez primera y el máximo. Producido por su descendencia híbrida,
Por el primero, no, con el promedio producido por las dos especies progenitores puras de estado natural, pero aquí intervienen causas de grave error. Una planta, para ser híbrida, tiene que ser castrada y, lo que muchas veces es más importante, ha de ser aislada con objeto de impedir le, que le sea llevado por insectos el polen de otras plantas. Casi todas las sometidas a experimentos por Gardner están plantadas en macetas. Las tenía en una habitación en su casa. Es indudable que estos procedimientos muchas veces son perjudiciales para la fecundidad de una planta, pues Gardner da en su cuadro una veintena aproximadamente de casos de plantas de castro y fecundo artificialmente con su propio polen, de plantas que castró. De plantas que castró y fecundó artificialmente con su propio polen, y exceptuando todos los casos, como el de las leguminosas, en que existen una dificultad reconocida en la manipulación. En la mitad de estas 20 plantas disminuyó en cierto grado de fecundidad. Además, como Gardner cruzó repetidas veces algunas formas, tales como los murajes rojo y azul comunes, Anagales arbensis y Coerulea, que los mejores botánicos clasifican como variedades, las encontró absolutamente estériles. Podemos dudar de si muchas especies, cuando se cruzan, son realmente tan estériles como él creía. Es seguro por, es seguro por una parte, que la esterilidad de diferentes especies al cruzarse es de grado tan distinto y presenta gradaciones tan insensibles, y por otra, de que la fecundidad de las especies puede ser tan fácilmente influida por diferentes circunstancias que, para todos los fines prácticos, es dificilísimo decir dónde termina la fecundidad perfecta y dónde empieza la esterilidad. Creo que no se puede pedir mejor prueba de esto que los dos observadores más experimentados que han existido, Ocean Correuter y Gardner, llegan a conclusiones diametralmente opuestas respecto a algunas formas, exactamente las mismas. Es también sumamente instructivo comparar, pero no tengo lugar aquí para entrar en detalle las pruebas dadas por nuestros mejores botánicos en el problema de si ciertas formas dudosas tendrían que ser clasificadas como especies o como variedades, con las pruebas procedentes de la fecundidad, aducidas por diferentes hibridadores o por el mismo observador, según experimentos hechos en diferentes años. De este modo se puede demostrar que ni la esterilidad ni la fecundidad proporcionan una distinción segura entre especies y variedades. Las pruebas de este origen muestran gradaciones insensibles y son dudosas en igual medida que las pruebas procedentes de otras diferencias de constituciones y estructuras. Muy bien, hasta ahí. Vamos a hacer una práctica. Vamos a ver desde mañana.
Uy, es largo esto. Ya. ¿Qué va a suceder? Miren. Yo voy a leer y a cualquiera voy a decir que siga la lectura. O sea, todos tienen que estar atentos. Profesor, profesor, esa sí gana a mí porque ya lo hice como 2 veces. Ya lo hice, Sí, profesor. pero esta vez no va a ser de punto a punto. Yo No, cuando... profesor. Anteriormente, cuando estábamos nosotros con Randy, yo y Estefano, yo hacer como 2 veces nomás. Un día y al otro día también. Ya le vamos a hacer. Vamos a hacer una pequeña práctica en este párrafo. Empiezo. O corto, otra vez sigo yo. Corto, otra vez sigo yo. Yo digo, ahí nomás, listo, yo sigo. Entonces, digo a cualquiera que va a seguir. Por lo que se refiere a la esterilidad de los híbridos en generaciones sucesivas, aun cuando Gardner pudo criar algunos híbridos durante 6, 7 y en un caso 10 de generaciones, preservándolos de un cruzamiento con ninguno de los progenitores puros, afirma, sin embargo, positivamente, que su fecundidad nunca aumentó, sino que, en general, disminuyó grande y repetidamente. Por lo que se refiere a esta disminución, sigue Diego. ¿Qué, profesor? Sí, Hay que advertir, en primer lugar, que cuando una modificación de estructura constitucional es común a los dos padres, muchas veces se transmite aumentada a la descendencia. Y en las plantas híbridas ambos elementos sexuales están ya influidos en cierto grado. sigo yo. Pero, a mi parecer, en mi caso todo esto, a mi parecer, en casi todos estos casos, la fecundidad ha disminuido por una causa independiente, por cruzamiento entre parientes demasiado próximos. He hecho tantos experimentos y reunidos tantos hechos que muestran, de una parte, que un cruzamiento ocasional con un individuo o variedad diferente aumenta el vigor y fecundidad de la descendencia. Y, por otra parte, sí, Adrián. Perdón, profesor, no le visualice, profesor. Por eso tiene que haber más concentración. Sí. Atentos, atentos. Que el cruzamiento de la exactitud de esta conclusión, pariente próximo disminuye su vigor y fecundidad, que no puede durar la exactitud de esta conclusión. Sigue. Cuando yo te diga que yo sigo, ahí cambia. Sigue tú. Los experimentadores raras veces crían híbridos afines, crecen generalmente en el mismo jardín. Pero si estabas acá, ¿por qué te has pasado acá? Hay híbridos y como las especies progenitoras u otras, las insectos tienen que ser cuidadosamente. Pero no tiene sentido si lees así, u otros, los insectos. No tiene sentido, ¿por qué? Otros híbridos afirmen crecen generalmente en el mismo jardín. Sigo. Yo sigo. Ya, Las visitas de los insectos tienen que ser cuidadosamente impedidas durante la época de floración y, por consiguiente, los híbridos, abandonados a sí mismos, generalmente serán fecundados en cada generación por polen de la misma flor, y esto debe ser perjudicial para su fecundidad, disminuida ya por su origen híbrido. Me ha confirmado en esta convicción una afirmación notable hecha repentinamente por Gardner, o sea que, aún los híbridos menos fecundados, si son fecundados artificialmente con polen híbrido de la misma clase, su fecundidad, a pesar de los efectos frecuentemente perjudiciales de la manipulación, a veces aumenta francamente y continúa aumentando. Sigue, Adrián. Disminuida ya por
su origen híbrido. ¿Por qué disminuida? Esa es la diferencia de las veces pasadas. La lógica era Diego, Adrián, y la lógica era, ¿quién seguía? Ludwig. Pero ya no va a ser así. Si es posible, voy a repetir con uno mismo. Voy a seguir. Yo leo, otra vez voy a repetir así. O sea, no va a ser la lógica, ¿no? Allá me toca a mí, ya, yo ya no voy a leer. No, mentira. A cualquiera voy a llamar. Si es posible, voy a repetir. No importa 3, 4, 5 veces. Y recién llamo a otro. ¿Se entendió? Ludwig, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya listo. Antes llamaba pues en orden. Ya leyó Diego, ya leyó Adrián. Entonces, por lógica, ¿quién tocaba? A Ludwig. Ya, entonces, en este caso yo voy a jugar de esta forma. Eso, desde mañana empezamos este tipo de lectura. Vamos a dejar de lado las evaluaciones. ¿Listo? ¿Queda? Sí, profesor. Ahora sí, espero que estén más atentos. ¿Ah? Ya les hemos hecho una pequeña práctica. Muy bien, chicos. Hasta mañana. Así vamos a terminar más rápido también el libro. Nos vemos. Cuídense. Mañana, profesor. Chao, chao. Cuídense. Sí. Chao, chao.